Qué bueno que usted esté aquí este domingo. Oficialmente ya estamos en el nuevo año. La semana pasada tuvimos un mensaje de principio de año, pero hoy quiero invitarle a que me acompañe a caminar por algunas semanas. Gracias. Por algunas semanas vamos a estar caminando por el libro de Efesios. Para algunos este libro es... Para algunos teólogos, este es probablemente la obra maestra del apóstol Pablo, aunque yo no comparto la ideología de todos los teólogos porque yo soy amante del libro de Romanos, del mismo escritor, y creo que el apóstol Pablo ha hecho un gran trabajo entre estos dos libros. Pero cuando tú lees las cartas paulinas te das cuenta que el Señor le dio una revelación tan maravillosa al apóstol Pablo para entregárselo a la iglesia. La carta a Éfeso está escrita precisamente a la iglesia que él comenzó en la ciudad de Éfeso. Es la misma iglesia que el apóstol Juan le escribe la primera carta en el libro de Apocalipsis, reclamándole que habían perdido su primer amor. Así que imagínense la trayectoria de esta iglesia. Se cree que todas las iglesias del Asia Menor nacieron de esta iglesia. Había un llamado muy profundo. El apóstol Pablo se cree que la fundó en el año 61 antes de Cristo, y por esa iglesia pasaron grandes figuras como el famoso predicador Apolos. También fue parte de uno de los predicadores de esa iglesia. Se dice que el apóstol Juan también estuvo predicando ahí. Así que tiene mucha historia, es muy rica la historia que hay aquí. Así que quiero que me acompañe por un segundo al libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a leer solo 3 versículos, porque cuando empezamos una historia, una serie, me gusta invitarlo a que usted camine conmigo por un momento y camine en el entorno histórico, en el background histórico de dónde estamos ubicados, de por qué el apóstol, en este caso, escribe esta carta, qué es lo que estaba ocurriendo históricamente. Así que si usted ya tiene la palabra, puede decir amén. Y vamos a leer solo 3 versículos. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Y como le digo, solamente hoy quiero que nos introduzcamos en este libro, que empecemos a caminar por algunas semanas, por varias semanas, pero vamos a encontrar algunos puntos muy importantes. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca de lo que a mí más me ha llamado la atención en el principio de este libro. Vamos a hablar de nuestra identidad en Cristo, pero también vamos a hablar acerca de la gracia, vamos a hablar acerca de la reconciliación a través de Cristo con el Padre, vamos a hablar acerca de la unidad y de nuestra nueva identidad. Así que hoy, como le digo, quiero que me acompañe a que caminemos por este libro maravilloso. Había una mujer que se llamaba Hattie Green, y ella murió en 1919. Y si usted después le gusta buscar en la historia, Hattie Green fue reconocida como en la historia como la mujer más avara, más egoísta en los Estados Unidos. Se cree que esta mujer tenía un patrimonio de $100 millones en 1919. Imagínense, $100 millones en 1919 es mucho más dinero hoy. Si hacemos la comparación con el paso de los años, la inflación y todo lo que ocurre con el dinero con el paso de los años. Esta mujer tenía un patrimonio de $100 millones, pero era tan egoísta, que cuando ella comía avena, no calentaba el agua porque decía que salía muy caro calentarla. Imagínense, con un patrimonio de $100 millones no calentaba el agua porque era muy caro. Se dice, la historia cuenta de que a Hattie Green un día su hijo se lastimó la pierna
Y como no encontraba una clínica gratuita, tuvieron al final que amputársela, porque pasó el tiempo en que le podían curar la pierna. Imagínense, porque no quería pagar por el tratamiento de la pierna de su hijo. Pasó a la historia como la mujer más egoísta, la mujer más avara en los Estados Unidos. ¿No te pasa a ti que de pronto tú gastas más de lo que tienes? ¿Cuántos tienen tarjeta de crédito? No me levanten la mano. No me levanten la mano porque no los quiero acusar, ¿verdad? La tarjeta de crédito es un arma de doble filo. Generalmente compramos algo que no podemos comprar en el momento y decidimos pagarlo en cuotas, siendo que en algún momento pudimos haber ahorrado y haberlo comprado en cash, ¿verdad? Entonces es un arma de doble filo. Pero nos sentimos que podemos más porque tenemos esta herramienta. Oh, no importa si yo tengo muy buen crédito, a mí me van a dar esos $5,000 de lo que cueste lo que voy a comprar. Y uno va y se embarca en este proyecto y gasta el dinero sin tenerlo. Pero a usted, ¿alguna vez le ha pasado que usted guarda dinero en un cajón o en una cartera y dice lo voy a dejar ahí para cuando llueva, para cuando llegue el momento, y usted se olvida? Y de pronto pasa el tiempo y usted empieza a revisar los cajones y se encuentra, mire, hace años atrás nos llegó un cheque del IRS a mi esposa y a mí. Pero como en ese momento estábamos pasando tanta presión económica, dijimos, otro cobro más, y no lo abrimos, nos olvidamos. 6 años después, estábamos revisando todos los papeles porque para presentarlos a los abogados, por cualquier situación, no me acuerdo qué era. Empezamos a revisar y encontramos ese sobre 6 años después. Dijimos, abrámoslo a ver qué era lo que nos habíamos puesto al día, habíamos pagado. Entonces abrimos y decía que era un cheque por $650, hermano. ¿Se imagina usted cuando usted encuentra un cheque o un dinero que usted se había olvidado, se siente hasta más rico por un momento? Voy a ir a gastarlo. Mi amor, vamos a comer a algún lugar. Cuando tú empiezas a leer la palabra en Efesios, te das cuenta que eres más rico de lo que tú creías que eras. Es como que abres este cajón y te encuentras con esos tesoros que antes no habías visto. Por eso es necesario que nosotros continuamente nos introduzcamos en la palabra y caminemos en ella, porque la palabra es riqueza. Y muchos de nosotros creemos que cuando la palabra dice que el Señor nos bendijo con bendiciones celestiales en Cristo Jesús, asociamos que las bendiciones tienen que ver solamente con bienes materiales o con bienes financieros. Pero mira, mi hermano, vivimos en un tiempo, vivimos en una generación, y esto se lo he dicho muchas veces, tú y yo pertenecemos al 2% más rico del mundo. Mi hijo fue en diciembre para Argentina después de 20 años. Fue a Chile y Argentina, fue a ver a sus abuelos. Y cuando estaba allá, le pasó lo mismo que le pasó a Joshua cuando fue la primera vez. Y él decía, no, es que acá es más lindo, acá es más familiero, acá salimos con toda la familia. Y yo tuve que explicarle a mis hijos esta realidad. Cuando tú vas a nuestros países, lo que tú vives no es la realidad. Lo que tú vives es la fantasía del pariente nuevo, ¿verdad? Todos los parientes se están desgastando, están tomando deudas, están pagando más de lo que deberían porque te quieren cocinar, porque te quieren atender. Mire, hermano, yo llamaba a Pipo, usted ya se lo he dicho, llamaba a Pipo a las 10 de la mañana y estaba comiendo. Llamaba a Pipo a las 12 del mediodía, estaba comiendo. Llamaba a Pipo a las 2 de la tarde, estaba comiendo. Llamaba a Pipo a las 8 de la noche, estaba comiendo. Todo el mundo lo atendió con comida, porque así es como nos aman en nuestros países, ¿verdad? A través del estómago. Pero, mi hermano, no es que ellos tengan todos esos bienes, sino que están desgastándose para atendernos. Cuando tú vienes a la palabra, te das cuenta que estos bienes están ahí y que tú no los has reclamado. Te das cuenta que esta gracia, esta unción, este amor, estas bendiciones de las que el apóstol Pablo está hablando, sí estaban ahí. Nada más que tú no has caminado en una relación continua con el Señor para descubrir que Él tenía ese plan, esas riquezas. Y nuevamente, no te estoy hablando de finanzas porque yo no creo en la superfe, yo no creo en el evangelio de la prosperidad, mi hermano. Te estoy hablando que las bendiciones del Señor no tienen que ver solamente con cosas materiales.
La palabra dice que Él nos va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira, hermano, pregúntale a un hombre con dinero si prefiere tener más dinero o prefiere tener paz. Cuando hablamos de bendiciones, hay cosas en nuestra vida que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, más allá de la punta de nuestra nariz. Pablo está escribiendo este libro de Efesios, él está diciéndole a los cristianos que están en Cristo. Y esto es muy claro, mi hermano. Pablo le está escribiendo nuevamente. ¿A quién? A la iglesia. Pablo te está escribiendo a ti y está diciendo a los que están en Cristo. Porque mira, mi hermano, esta es una realidad que ocurre en todas las iglesias de todo el mundo. Hay gente que viene a la iglesia porque no tienen nada más que hacer el domingo. Hay gente que viene a la iglesia porque es que mi mamá me obliga. Hay gente que viene a la iglesia, no voy a la iglesia, sino después tengo que escuchar toda la semana el sermón de mi madre, de mi padre. Hay gente que viene a la iglesia porque tiene interés en alguna persona. Hay gente que viene a la iglesia porque le cae bien el pastor. Hay gente que viene a la iglesia porque quiere solo pelear con el pastor. Hay gente que viene a la iglesia sin saber el por qué. Por eso el apóstol Pablo es tan claro y le dice a los que están ¿en qué? En Cristo. De pronto tú y yo decimos, no, yo voy a la iglesia, voy a ser bendecido. No, estás equivocado. Ir a la iglesia no significa nada. Estar en Cristo significa algo. Y mi deseo es que tú puedas asumir que Cristo anhela ser tu Salvador. Ya pagó el precio. Así de anhelante está por tomar el control de tu vida. Tan anhelante que ya pagó el precio por ti. Pero nosotros tenemos mil razones. No, pastor, es que yo voy solo los domingos, pastor. Yo no soy tan fanático. Porque es muy fácil darle nombre a lo que no queremos hacer. Y no se trata de fanatismo, mi hermano. Se trata de relación. Se trata de relación y no conmigo, hermano, porque yo voy a estar aquí el miércoles, vengas o no vengas. ¿Verdad? Es mi llamado. Es lo que el Señor me llamó a hacer. Yo amo hacerlo. Pero el Señor, cuando tú debes venir y buscar una relación más profunda con el Señor, porque Él está hablando, y lo vas a escuchar en un momento, le está hablando a los que están en Cristo, a los santos. Y los santos se santifican en medio de los santos. Porque pueden comunicarse, porque pueden hablar de la grandeza del Señor, porque pueden crecer a través del testimonio de los demás. Es para ese tipo de personas que Pablo está escribiendo, a los que están en Cristo. Él está escribiendo a los cristianos. Y les está diciendo, ustedes son más ricos de lo que se pueden imaginar. ¿Qué va a hacer este libro por mí? ¿Por qué es necesario que vayamos a través de series, pastor? ¿Por qué si la otra vez ya hicimos Romanos? Si el año pasado ya hicimos Santiago. Si el año pasado ya hicimos Filipenses, pastor, ¿para qué nos vamos a meter otra vez en otra serie? ¿No tienes nada más interesante que hacer? Porque mi anhelo es que crezca. Y las cartas paulinas están aquí para enseñarle a la iglesia a crecer. Las cartas de Pablo están ahí para que tú y yo nos metamos en ella y podamos entender qué es lo que Dios anhela de nosotros en la relación que tenemos con Él. Hay muchos grandes eruditos de la Biblia que creen que Efesios es la carta magna, la obra suprema del apóstol Pablo. Yo no quiero meterme en eso. Tengo mi opinión, como le decía. Vamos al libro de Romanos. De hecho, anoche estábamos hablando de Efesios con Gio, y cada vez que hablábamos terminábamos citando Romanos, ¿verdad, Gio? Cada vez que hacíamos un comentario de Efesios, es el mismo escritor, su misma pasión. Te vas a dar cuenta que cuando lees el libro de Colosenses también tiene muchas similitudes. El comentario de William Barclay llama a la carta de los Efesios la reina de los epístolas. Juan Calvino, decía que esta era su epístola favorita. El gran reformador John Knox, el predicador de Escocia, cuando estaba muriendo pedía que le leyeran todos los días el libro de Efesios. El libro de Efesios tiene un tema principal, pero muy difícil
saber cuál es. Así que algunos eruditos lo han dividido en tres partes. Ya vamos a llegar a ello. Pero sin duda alguna habla acerca de las riquezas que tenemos y poseemos en Cristo. ¿Y cuáles estas riquezas? ¿Qué significan estas riquezas para el cuerpo de Cristo? Esta epístola fue escrita cuando Pablo estaba en la prisión. Y si lees después en casa en Efesios 3:1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, haciendo mención a que está preso. Después el 4:1 dice: yo pues prisionero del Señor, nuevamente. Pablo hace referencia a su encarcelamiento. Y Efesios 6:20 dice: por lo cual soy embajador en prisiones, para que en ellas hable con valentía como debo hablar. Pablo tuvo dos encarcelamientos básicos. Y estos son los que se conocen, y esto es lo que se conoce de él. Durante su segundo encarcelamiento escribió Segunda de Timoteo y fue martirizado, murió después de eso. La última carta fue Segunda de Timoteo. En Hechos 28, al final del libro, Pablo había sido arrestado en Jerusalén y había pedido a César que lo soltara. Estaba esperando su juicio ante Nerón, el César. Y fue en ese tiempo que Pablo escribió lo que se conoce como las epístolas de la prisión. Pablo no podía predicar, y esto lo hemos compartido muchas veces, pero sí podía escribir. Y mientras estuvo preso, como había tanto temor por el crecimiento, por el avivamiento que había de la iglesia en ese periodo, le cambiaban la guardia cada 2 horas, continuamente. Y en ese periodo es en el periodo en que el ministerio de Pablo creció. Estando en la cárcel, le predicaba cada 2 horas a un grupo diferente de soldados, a un grupo diferente de guardias. Y eso permitió que el evangelio se expandiera sin que Pablo tuviera que salir de su encarcelamiento. Porque cuando Dios te llama, no importa la situación en la que te encuentres, el llamado de Dios va a ser fructífero en ti si tú te sometes a Él y si tú estás en Cristo. Ahora, yo creo esto con todo mi corazón. Todos nosotros hemos sido llamados. Jesús se para en la cima del monte junto a sus discípulos y les dice estas palabras antes de ascender al cielo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Tenía algún límite de a quién estaban siendo entregadas esas palabras? Nos ha escuchado hablar acerca de las palabras eternas de Dios, ¿verdad? Dios dijo: hágase la luz. Y los astrólogos todavía estudian el universo y el universo está todavía expandiéndose. ¿Qué? Porque la palabra de Dios sigue viva en el tiempo, en la eternidad. Hágase la luz, y la luz nunca ha dejado de hacerse. Jesús no le está hablando exclusivamente a los discípulos, está hablándole al mundo antes de ascender. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mi pregunta es esta: ¿tú crees que el Señor te llamó solamente para venir y sentarte aquí en la iglesia después de esa semejante comisión? Si tú eres de los que cree que lo único que puedes hacer por el evangelio es venir el domingo y sentarte en la silla y dar una ofrenda, te equivocaste, mi hermano. El evangelio es más que simplemente eso. Fue durante este tiempo que Pablo escribió lo que se conoce como las epístolas de la prisión. Y Pablo no podía predicar mucho, pero pudo tomar su pluma y pudo dedicarse a escribir los libros de Filipenses, de Efesios, de Colosenses y de Filemón. Y estas epístolas de la prisión se cree que fueron escritas más o menos alrededor del año 61. Es interesante que Colosenses, escrito al mismo tiempo, probablemente llevado por el mismo mensajero a las iglesias, ahí en el valle de Likus, en lo que hoy se conoce como Turquía. Y es muy interesante que veamos que Colosenses y Efesios tienen muchísimos paralelos. Colosenses se enfoca en que Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios se enfoca en que tú y yo somos el cuerpo de la iglesia. ¿Me escuchó? Colosenses se enfoca en que Cristo es la cabeza, pero Efesios se enfoca en que tú eres el cuerpo. Y cuando el cuerpo tiene una cabeza, el cuerpo funciona. ¿Se imagina que usted se levantara en la mañana y se fuera a lavar y fuera a meter la mano en el agua para lavarse la cara y la mano le hiciera un... ¿Se imagina usted? ¿Se imagina que su brazo... y usted... déjame lavar...
déjame lavar, no, y peleando con su propio brazo. Porque el cuerpo tiene una cabeza que le dice qué es lo que debe hacer. Lo pensamos. Mi brazo va a extenderse va a abrir la llave, va a meter la mano debajo del agua y se va a lavar. Eso es lo que la palabra nos quiere enseñar a través de estos libros, que el cuerpo debe funcionar como cuerpo. El problema está que muchas veces el cuerpo quiere funcionar como cabeza y no nos sometemos a la que es la verdadera cabeza, que es Cristo. Quiero darles un resumen del libro pequeño, una vez más. Mira, no existe una ley, no existe una regla, no existe nada que nos diga esto es así, pero algunos teólogos creen que Efesios de 1 al 3 habla de la riqueza del creyente y esto es muy doctrinal. Y Efesios de 4 al 6 es el caminar del creyente o el deber del creyente y esto tiene que ver con la vida cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una gran parte que necesitamos ser educados, necesitamos ser formados, necesitamos estudiar, necesitamos navegar profundamente en la palabra, pero hay otra parte que cuando el Señor viene a nosotros es muy fácil de aplicar, cuando dejamos que el Espíritu gobierne, cuando dejamos que el Señor sea la cabeza. Pero Ruth Paxson, quien ha escrito un pequeño comentario sobre este libro, ella dijo que lo dividió en 3 secciones. Primero, la riqueza. Segundo, el caminar. Y tercero, la guerra del creyente. Efesios de 1 al 3 son la riqueza del creyente. Efesios 4 al 6, 4:6 al versículo 9 del capítulo 6 sería el andar del creyente. Y de Efesios 6, versículo 10 hasta el 24 es la guerra del creyente. Por eso debemos decir que este libro es tremendamente completo. Usted me va a decir, pastor, pero tanta información, porque quiero que usted camine el resto de las semanas conmigo cada vez que nos metamos en la palabra. Sé que muchos de nosotros ya hemos leído Efesios muchas veces, y usted me ha escuchado decir, por cuanto sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Lo hemos recitado una y otra vez. Una y otra vez, Efesios 2, 8 y 9. Muchos versículos famosos vienen de aquí del libro de Efesios. Pero lo primero que tú debes saber es quién eres en Cristo antes de poder vivir quién eres en Cristo. Y este libro nos lo aclara. Saber quién soy en Cristo para poder vivir quién soy en Cristo. Por eso le decía, muchos de nosotros no tenemos una relación con Cristo y al no tener una relación, tenemos una relación con la iglesia, tenemos una relación con nuestros hermanos, pero al no tener una relación profunda con Cristo, y usted me va a decir, pero ¿cómo puedes decir eso, hermano? Mira, te lo voy a poner de esta forma. Hay mucha gente, y esto lo he dicho muchas veces desde este altar, desde este púlpito, hay mucha gente que la única vez que abre su Biblia es cuando el pastor la abre el domingo. Y si tú estás incapacitado de abrir tu Biblia en tu casa durante la semana, es porque tú no tienes una relación con el escritor de la palabra, con el dador de la palabra. Entonces, cuando yo les digo que hay gente que no tiene una relación con Cristo, es porque la palabra nos lo está gritando. Por eso debes saber quién eres en Cristo. Y para saber quién eres en Cristo necesitas primero tenerle como tu Salvador. Que Él sea el Señor de tu vida. Y mi deseo es que todos los que estamos aquí podamos decir libremente, Cristo es mi Salvador. Cristo es el Señor de mi vida. ¿Se recuerda que hablábamos hace 2 semanas para Navidad? Que el rey Nerón se perdió la oportunidad de la Navidad simplemente porque no había espacio para otro rey en su vida. Yo soy el rey de Israel y aquí me quedo, así que voy a mandar a matar a todos los niños. Muchos de nosotros vivimos en el mismo espectro espiritual. No hay espacio para otro rey en mi vida. Yo soy el rey, yo gobierno, yo domino y si a Dios no le gusta que Él se vaya porque mi espacio está aquí. Cuando te estoy diciendo que muchos de nosotros no tenemos una relación con Cristo, es porque no tenemos una relación con Cristo. Debes saber quién eres en Cristo antes de poder vivir quién eres en Cristo. Porque escúchame bien, no puedes disfrutar de lo que no sabes que tienes. Qué simple. No puedes disfrutar de lo que no sabes que tienes. ¿Te acuerdas del dinero que teníamos guardado en el cajón? No, es que tengo unas ganas de comer pupusas y no tengo ni uno. Y al cajón ahí gritándote, aquí estoy yo, $100.
Ajá. ¿Verdad? Y muchos de nosotros no sabemos que tenemos algo guardado. Y muchos de nosotros no podemos disfrutar de quién somos en Cristo simplemente porque Cristo nos está gritando: yo quiero ser el Señor de tu vida, y tú no lo aceptas, tú no lo tienes, tú no lo tomas. Es un fastidio cuando eres rico y no lo sabes, ¿verdad? No quiero decir que yo tenga mucho dinero en mi cajón, pero cuando no sabes que tienes algo, y esto me pasa a mí muy seguido, mi hermano. Yo tengo 3 hijos varones, 2 de ellos ya están casados, y ellos cuando ya no lo hacen porque tuve una idea maravillosa, pero cuando se les rompía el carro, ellos llegaban a casa, abrían el garage, iban a mi caja de herramientas, sacaban todo, arreglaban su carro y después llegaban varias piezas de herramienta menos a la caja. Desaparecían. No sé, son muy, no son muy, ¿cuál es la palabra? No funcionan bien en la gravedad, porque yo creo que se van al espacio porque nunca me las vuelvo a ver. O tal vez son herramientas de mago porque se desaparecen. Entonces lo que yo hice fui y compré unas herramientas y dije, prefiero invertir en esto, y compré unas cajitas pequeñas de herramientas, le puse desarmadores, le puse pinzas, varias cositas ahí, le puse una cinta de medir, le puse una linterna de esas que se ponen en la cabeza, y me fui donde mis hijos, le digo, toma, te traigo esto de regalo, y me fui donde Jotam y le digo, toma, te traigo esto de regalo, exactamente la misma caja. Porque ¿sabe qué me pasaba? No le estoy contando esto para que usted no le vaya a decir nada a Jotam o a Pipo al final, no importa, ya pasó. ¿Okay? Pero yo hice eso porque ¿sabe lo que me estaba pasando? Se perdían las herramientas y después uno andaba limpiando, estaba cortando la yarda y se me dañaban las aspas del tractor, porque ahí aparecía una llave, aparecía una pinza, aparecía un desarmador. Entonces, hermano, yo había tenido que ir a comprar otro desarmador, y cuando me quería dar cuenta ya limpiaba esa herramienta que había encontrado, la volvía a hacer funcionar y me daba cuenta, la llevaba a la caja de herramientas y tenía 4 herramientas de lo mismo. Tenía el mismo desarmador 4 o 5 veces porque lo había comprado una y otra vez. Y eso nos pasa porque a veces perdemos de vista la herramienta que tenemos, y eso nos pasa a nosotros cuando tenemos la palabra. Porque tenemos la palabra y la perdemos de vista. Somos ricos, no necesitamos otra herramienta. Por eso nuestro espíritu, y esto yo lo repito muy constantemente, hermano, nuestro espíritu va buscando una herramienta que supla la palabra. Y por eso nosotros buscamos entretenimiento. Y a lo mejor usted tiene Netflix, a lo mejor usted tiene Amazon Prime, a lo mejor usted tiene Hulu, a lo mejor tiene Disney Plus, a lo mejor tiene HBO Max, cualquiera que sea la plataforma, Peacock, Paramount, ¿qué más? Apple TV, ¿qué otra? No importa cuál aplicación usted tenga, escúcheme bien, YouTube, Spotify, ¿qué más me está faltando? Apple Music, no importa la aplicación que sea tu preferida, pero nosotros no nos damos cuenta que somos ricos en la palabra y queremos llenar lo que solo la palabra puede darnos con entretenimiento. Por eso siempre estamos anhelantes de más, porque no nos satisface. Es la palabra la que nos satisface espiritualmente. Es la palabra la que nos hace ricos en Él. Cuando tú vas y te llenas solamente de satisfacción temporal, te llenas de entretenimiento, siempre vas a tener hambre, porque eso no alimenta tu espíritu. Por eso te decía, hay mucha gente que no tiene una relación con el Señor, porque el tiempo que se puede usar en el Señor es usado en otras cosas. Como cristiano necesitas entender esto. Regresemos a la palabra. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros por Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nótese lo primero que hace el apóstol Pablo. Dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y muchos predicadores estarían en este momento tomando esas palabras para decir, el apostolado ya no existe en el siglo XXI. Y aunque yo tengo mi propia opinión, no creo que sea justo que perdamos el tiempo en una opinión tan vana. Ahora, no crea que yo le estoy diciendo que
Oh, sí, el pastor cree en el apostolado, porque no es esa mi opinión. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahora escúcheme bien, mi hermano. Creo con todo mi corazón de que el Señor a todos nos llamó con un llamado apostólico. ¿Me escuchó bien? Que el Señor te llamó a alcanzar a otros para Cristo. Por tanto, hoy día haces discípulos a todas las naciones. Ese es el llamado apostólico, la palabra de Dios moviéndose en la eternidad, la palabra de Cristo moviéndose en la eternidad. Dios no te llamó para que te quedaras solo sentado en la silla de la iglesia y esperaras que el pastor te trajera la comidita y te dijera, ay, tome tu comidita, tome tu comidita. En estos días fue el Día de Reyes y la hermana Elizabeth posteó algo en las redes sociales con Natalia. Usted sabe, Natalia es la bebé más chiquita de la iglesia, así que toma mucha atención. Y ella posteó algo del Día de Reyes, pero a mí me llamó a la atención que el video estaba José, el papá. Estaba José dándole una cuchara de algo y ella estaba disfrutándolo, José. No sé qué era, pero lo que fuera, no me trajeron. No. Lo que fuera, ella lo estaba disfrutando. Y estaba disfrutando. Pero si tú le das la cuchara y le das el plato a Natalia, te aseguro que no lo va a disfrutar. Lo que va a pasar es que se va a llenar entera, se va a embarrar entera de eso que José le estaba dando sin que se embarrara. Muchos de nosotros queremos que toda la vida que vivamos de cristianos, no, pastor, yo ya llevo 10 años en la iglesia, pero todavía queremos que nos den la papita con la cucharita. Pablo nos está empujando a madurar. Pablo nos está empujando a crecer. Pablo le está diciendo a la iglesia que no podemos seguir igual como estábamos antes. De hecho, Pablo en otra de sus cartas dice que ya no somos niños, que antes pensaba como niño, hablaba como niño, pero no más. Muchos de nosotros que vivimos toda nuestra vida en el Señor esperando que el pastor nos traiga la comidita. Y a ti no te nace ningún anhelo, ningún deseo por venir a la presencia, por conocer a Cristo, por meterte en Él. Y cuando cantamos acá y decimos, ni por un momento me abandonaste, tú dices, si ni cuenta me doy si está o no. Claro que no te das cuenta, porque no lo conoces. Y esto también yo lo digo frecuentemente. El resultado, tu adoración aquí en la iglesia no depende de que Jotam cante afinado o desafinado, de que Jesse cante afinado o desafinada, o desafinada, que Kelly cante afinado o desafinado, que Joshua cante afinado o desafinado. No depende si es que Pipo golpea mal un tambor, si es que Gio mete mal los dedos, o si es que Mauricio mete mal una cuerda, o si Cristian Luna también mete mal una cuerda y sale todo desarmado. No, hermano. Tú sabes que podemos equivocarnos todos, pero tu relación con el Señor es tan profunda que no te afecta, porque tú lo que deseas no es música, es adoración. Y aunque nosotros amamos tocar, usted ya me vio, yo soy músico. Mis hijos crecieron en ese ambiente. Por eso están todos aquí. Pero tengo claro esto, hermano. La música es un recurso para darle adoración al Señor. Pero la música no es adoración. La adoración es una condición del corazón y es un estilo de vida. Entonces tú no puedes pretender que el domingo lleguen los hermanos aquí y te quebranten si tú no has tenido ni un tiempo en la presencia del Señor en tu casa. El resultado de la oración corporativa es producto de lo que viviste en tu adoración personal en la semana. Así que te pregunto, cuando el apóstol Pablo dice para los que están en Cristo, ¿está hablando de ti? Porque si te sientes identificado como que no lo está haciendo, entonces tú necesitas correr a los pies de Cristo y decirle, yo quiero estar en ti. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles, todos nosotros hemos sido llamados con un llamado apostolar. Y después dice a los santos que están en Éfeso. La palabra santo, cuando Pablo le está hablando a la iglesia y le dice a los santos que están en Éfeso, él quiere hablarte a ti. De verdad que él lo quiere hacer. Por eso lo escribe de esa forma. Pero ¿sabes qué en lo que topa Pablo? En que muchos de nosotros no vivimos como santos. Y la palabra santo y santificación tienen una raíz muy simple. Yo estoy seguro que todos ustedes ya la han escuchado alguna vez.
Santo quiere decir apartado, pero no apartado para cualquier cosa, quiere decir apartado para Dios. Pregunto, y escúchame bien, porque después queremos las bendiciones que vienen del Padre a través de Jesucristo, como dice el libro, ¿verdad? Pero estas bendiciones no vienen si tú no vives una vida de santidad. Mi pregunta es esta: ¿te estás santificando día a día? ¿Estás viviendo una vida de santidad o estás viviendo la vida que tú quieres vivir? Y no te estoy poniendo ni una restricción, mi hermano, porque en Cristo, escúchame bien, hay libertad. La santificación no es una atadura, el pecado sí. La santificación es libertad, porque somos apartados para Cristo. Y cuando vivimos en Cristo ya no queremos volver al pecado porque hemos experimentado la libertad que Él nos da. Cuando Pablo le está hablando a los efesios y les dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos, te está hablando a ti, que quieres, que anhelas ser apartado para Dios, que quieres entregarle todo al Señor. Hace un tiempo atrás estaba hablando con Wendy y Wendy me dice: pastor, voy a contar algo, Wendy, así que después me reclamas. Wendy viene y me dice: pastor, creo que me voy a tomar un break del ministerio de niños. Creo que tengo que enfocarme en otras cosas. Y yo le dije: ok, déjame ver a quién podemos poner en tu lugar, así que no me renuncies ahora mismo. Y pasaron los días y Wendy no me volvió a hablar más del tema. Entonces yo me preocupé, yo dije: a lo mejor la estoy obligando. Y me fui y me acerqué a Wendy y le digo: Wendy, ¿qué pasó con tus planes? Me dice: no, pastor, es que el Señor ha tratado conmigo. Yo: oh, sí, me dice. Y el Señor me dijo que yo tenía que enfocarme en mi ministerio y no en mi trabajo. Así que voy a buscar un part-time porque quiero dedicarle más tiempo a servir al Señor. Ahora no te estoy invitando a ti que renuncies a tu trabajo. No, para nada, no, mi hermano, no. No, te estoy diciendo, hermano, que hay personas que han experimentado esta relación con Cristo que los consume y los hace tomar decisiones drásticas en su vida. Decisiones drásticas. Usted habla con Gio por 10 minutos y en algún momento en la conversación él le va a decir: sí, ando buscando un trabajo que me supla para mis necesidades, pero que me deje tiempo para servir al Señor, porque a mí el Señor me llamó. Y yo le estoy hablando de estos muchachos que son jóvenes, ¿verdad? Y usted me puede decir: ah, sí, pastor, ellos pueden porque no tienen hijos, no tienen nada. A lo mejor el Señor te ha estado llamando para ver cuánto estás dispuesto a entregarle. Y te aseguro esto: cuando tú comprometes tu pan con Dios, Él compromete su pan contigo. Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. ¿Te recuerdo lo que leíamos la semana pasada? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú te comprometes a vivir la palabra, hay una promesa de parte de Dios. Voy a saltarme algunas de mis notas porque ya me extendí. Creo que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios a una tarea particular, a un ministerio en particular, a un propósito en particular, a un plan en particular para nuestra vida. Tal vez no seamos apóstoles como el apóstol Pablo, pero todos debemos representar a Jesucristo, y para representar a Jesucristo debemos vivir una vida en Él. Un apóstol sería un embajador de Jesucristo. Hoy día tú eres un embajador de Jesucristo. Para muchos de tus vecinos, de tus parientes, de tus amigos, la única Biblia que van a leer y el único Cristo que van a ver eres tú. Tú representas a Cristo. Tú representas a su palabra. Lo representamos cuando hablamos de Él y también lo representamos cuando no hablamos de Él. Pablo se fija en los destinatarios, a los santos que están en Éfeso. Y Pablo los identifica como santos. Y hoy tenemos un gran malentendido porque la Iglesia Católica nos ha confundido y creemos que un santo es aquel que hizo un milagro y lo canonizaron y después llevaron a una reunión y dijeron: mira, hay un milagro que se habla de que hizo Gio, así que ahora vamos a llamar en esta reunión y vamos a llamar a los sacerdotes y vamos a reconocer a Gio
si es santo o no porque hizo un milagro alguna vez. Y nos han hecho creer que esa es la santidad. Y la santidad tiene que ver con tu relación con el Señor y no más que eso. Por lo tanto, déjame decirte, tú eres llamado a ser santo. Me lo saco y ya no leo, mire. La palabra santo significa, o la palabra santificar, significa ser apartado para Dios. También le llama a los santos que están en Éfeso y está haciendo referencia a donde vivían. Y Éfeso era un lugar extremadamente corrupto, hermano. Y esto lo hemos hablado antes. En Éfeso se encuentra el templo a la reina Diana o a lo que también los griegos llamaban Artemisa. Y en el templo estaban lo que se llamaba las prostitutas santas. Y los hombres venían y tenían toda clase de ejercicios sexuales con estas mujeres como ofrenda a la diosa Diana. Y se ofrecían sacrificios de niños. Y ese era el entorno en que el apóstol Pablo llega a Éfeso y empieza esta iglesia. Porque era una ciudad corrupta, porque era un mundo corrupto. Sabes que el Señor te ha llamado en este tiempo para que tú atiendas la corrupción de este mundo, para que seas la luz del mundo, para que seas la sal de la tierra. Y nosotros sentados solamente en la iglesia. Por eso es tan importante que cuando leamos el libro de Efesios podamos ver sus paralelos con otros libros. Y por eso es tan importante que entendamos que cuando el Señor se le revela a Juan en el libro de Apocalipsis y le dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso y dile, yo conozco tus obras y están todas lindas, pero te has olvidado de tu primer amor. ¿Cuál era el primer amor? Hacer lo que el Señor le había mandado hacer. Tenemos un problema serio, iglesia. Tenemos un problema serio porque creo que la carta a Éfeso, esta y la de Apocalipsis, está dirigida a la iglesia de hoy. No podemos disfrutar de las riquezas en Cristo, no podemos disfrutar de nuestra identidad en Él simplemente porque hemos olvidado nuestro primer amor. Haga memoria y cuando conoció al Señor, ¿qué era lo que lo apasionaba? ¿Qué era lo que lo empujaba? ¿Cómo podía usted sacudirse el deseo de servir profundamente al Señor? Nada podía. Permítame preguntarle, no me responda por favor, porque no necesito saber. Pero ¿cuántos de ustedes hoy día se levantaron y dijeron, no, hay que ir a la iglesia, qué mal? Iglesia, las bendiciones son para los santos. Y si has olvidado tu primer amor, estás lejos de ser santo. Pablo conocía bastante bien a los efesios, pero la epístola no es realmente muy personal porque en el libro de Romanos le escribe a 16 personas personalmente por nombre. En el libro de Efesios no lo hace, porque esta carta es para la iglesia. Porque esta carta, si tuviera nombre, tendría que decir a mis hermanos que están en la iglesia de la tribu, especialmente a Wendy, especialmente a Gio, especialmente a Jotam, especialmente a José, especialmente a Jessica, especialmente a Joshua. Tendría que poner nuestros nombres y no lo hace por amor, pero estoy seguro que si tú lees la palabra, si tú te metes al libro de Efesios, tú vas a decir, sí, me está hablando a mí. Me conoce más de lo que sabía, más de lo que pensaba. Y aunque la epístola no parece realmente personal, parece más bien doctrinal, la palabra es siempre para mí. En su segundo encarcelamiento, cuando lo vinieron a arrestar como preso político y después lo mataron a Pablo, estaba en un calabozo en Roma y se llamaba la cárcel Mamertina. Y era un calabozo de prisión donde escribió su última carta a Timoteo y habló sobre el tiempo de mi partida está cerca, terminé la carrera, hay una corona guardada para mí. Pablo está escribiendo desde Roma, bajo arresto domiciliario, esta carta. Ya no está bajo el temor de la muerte.
aún. Esta ciudad de Efesios está ahí en el Asia Menor, en Turquía Occidental o Asia Occidental. Tenían lo que se conocía como el templo de Diana, que era un gran templo. Pero Pablo le habla a la iglesia diciéndole: ustedes tienen una posición en Cristo como santos, además de tener su posición física en la ciudad de Éfeso. Pablo le está diciendo esto a la iglesia: no importa dónde tú te encuentres, no importa si es en Éfeso, si es en Gainesville, si es en Flowery Branch, si es en Oakwood, si es en Beaufort, no importa de dónde tú vengas, si es para el norte, si es para el sur, si es para el este o al oeste, no importa de dónde tú vengas, a todos ustedes que están en Éfeso, no importa su trasfondo histórico, el llamado es a ser santos. El llamado es a ser santos. El llamado es ser apartados para Dios. Y Pablo le habla específicamente a su comunidad de cristianos en Éfeso. Y Pablo te habla hoy día directamente a la comunidad de cristianos en Gainesville, a los que están sentados en esta casa. Después los llama fieles. En tercer lugar, les dice fieles en Cristo Jesús. Simplemente leíamos eso y lo pasábamos por alto. Y es interesante la cantidad de información que hay en este título, fiel. Y hay dos implicaciones muy buenas de esta palabra. Primero, es otra frase para el término para los cristianos. No solo se les llamaba santos, sino también se les llamaba fieles. Por lo tanto, si habían características que deberían marcar la vida de algún cristiano, era que llevaban una vida de santidad y una vida de fidelidad. Mi pregunta es esta: ¿cuántos llevamos ese nivel de vida? Somos salvos al poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Somos salvos por gracia a través de la fe. La fe es necesaria para nuestra salvación y significa que confías en Él y que pones tu fe en Él. Entonces somos fieles cuando tenemos una relación con Él. Permítame hablarle de este punto de vista que usted va a entender bien. Si usted está en una relación, yo tengo a mi esposa Sonia, está aquí al frente. Si yo un día llego donde Sonia y le digo: Sonia, prepárame un plato de puré con esas milanesas ricas que tú haces. Me dice: oh sí, qué rico, vamos a comer milanesas con puré. No vamos a comer. Prepárame el plato porque voy a ir a comer con mi novia. ¿Cómo cree que se sentiría mi esposa? Me tira el plato por la cabeza, le pone veneno a la milanesa, no sé, algo. Pero esta es la realidad, mi hermano. Mi esposa nunca más me va a considerar a mí como un esposo fiel. Nunca más. Simplemente por un comentario, así de pequeño. Nunca más me va a ver como un esposo fiel. ¿Cómo te ve Cristo a ti? Y te pregunto esto: Señor, tú le dices esto: Señor, voy a la iglesia el domingo, está bien, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado voy a estar con mi otro amor, cualquiera que sea. Cualquiera sea tu pasatiempo. Cuando Pablo le está diciendo a la iglesia fieles, los está poniendo en una encrucijada. Y estoy seguro que el Señor te está poniendo en una encrucijada esta tarde y te está diciendo a ti: ¿eres fiel o no? Estaba leyendo el libro de Efesios cuando empecé a estudiar para esto y me sentí incómodo, como muchas veces me he sentido incómodo con otras palabras que el Señor me ha entregado. Y me sentí incómodo porque también me confrontó a mí, y me sentí incómodo porque me pregunté: ¿cómo va a reaccionar la iglesia? ¿Voy a empezar el año diciéndole lo que la palabra dice? Pues sí, la palabra quiere hablarte. Fieles en Cristo Jesús. Se describe en el versículo 1 como en Cristo Jesús. Y no existe una forma que yo pueda describirle realmente lo que significa que la palabra diga en Cristo Jesús. Y este es el término favorito del apóstol Pablo. Lo usa 90 veces en el libro de Efesios. 90 veces nos dice en Cristo Jesús.
en Cristo, en Él. En estos primeros 12 versículos, en estos primeros versículos lo usa 12 veces. Pablo lo usa 164 veces en todas sus cartas. Es la doctrina de la identificación con Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Y tú y yo debemos preguntarnos, ¿quién soy en Cristo? ¿Soy un vecino? ¿Soy alguien que lo ve de lejos? ¿Se recuerda que le conté yo que cuando yo era joven en mi país, por ser sudamericano, muy futboleros, y a mí me gusta un equipo de mi país que se llama el Colo-Colo. Entonces cuando ganaba el Colo-Colo yo me ponía la camiseta y salía a celebrar. Pero si el Colo-Colo perdía, nadie sabía dónde estaba mi camiseta, porque nadie la veía. Y un día estoy trabajando y el Señor me permitió trabajar en la Universidad de Chile por un periodo. Y cuando estaba en la universidad, uno de mis compañeros dice, ¡ay, qué pena que perdió la U! El equipo de la universidad, que es el enemigo más fuerte de Colo-Colo, de los dos equipos más grandes de mi país. Y yo le digo, pero si la U ni existe. Y me dice, ¿y a quién le vas tú? Y yo le digo, yo soy del Colo-Colo. Me dice, sí, eres del Colo-Colo. Sí, le digo yo. Sí. ¿Cuántas estrellas tiene el Colo-Colo ganado? Me pregunto. Yo le dije, no tengo idea. ¿A cuántos partidos fuiste este año? A ninguno. Los vi por la tele o lo escuché por la radio. Y me dice, ¿cuántas cuotas has pagado para que el equipo se mantenga en pie? Yo le dije, ¿estás loco? Voy a estar pagando para que se mantenga en pie con todo lo que ganan los futbolistas. Y me dice, bueno, permíteme decirte lo que hace un fan de verdad. Y se mete la mano a la billetera y saca una credencial del equipo de fútbol y dice, ¿cómo se llama? Miembro activo. Dice, tú no eres del Colo-Colo, me dice. Tú no eres de nada. Porque cuando uno es de un equipo, uno lo ama. Uno es fiel al equipo. Uno es partícipe de ese. Y yo dije, no debía hablar. Le decían el gato Rojas. No debía haber hablado de fútbol con el gato, dije yo. Ya le dije, te pusiste muy intenso y me fui, sabiendo que el equivocado era yo. Y me fui con mi mirada alta, pero con mi mente y mi corazón partido. Tiene razón. Pero caminé derechito, para que no me viera. Hermano, muchos de nosotros solo somos simples fanáticos de Dios. Escuchamos de Él. Venimos hasta la iglesia, si así de buenos somos. Pero jamás hemos sido partícipes de una relación con Él. No tenemos credencial. Y Pablo dice, en Cristo. Pablo dice, esta es mi credencial. ¿Cuál es la tuya? En el momento que eres salvo, eres sacado de tu naturaleza adánica. Ya no perteneces a Adán. Era necesario que el Señor enviara a su Hijo para morir con nosotros. Y cuando tú aceptas a Cristo por su sacrificio en la cruz, ya no somos vistos Dios no nos ve con sus ojos como los descendientes de Adán, sino que nos ve a través del sacrificio maravilloso de Cristo. Pero para eso debes estar en Cristo. Porque si no, tu credencial sigue diciendo que no eres nada. Y que la paga de tu pecado sigue siendo muerte. Más la dádiva de Dios. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Cristo. ¿Y dónde debo estar yo? En Cristo. Compartía con Wendy y con Edith ayer un pedacito del Salmo 1. Y la palabra dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y después el versículo 3 dice algo maravilloso, hermano. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero ¿sabes qué? Para dar fruto a tiempo y que tu hoja no caiga, tienes que estar en un lugar plantado. ¿Dónde estás plantado? Porque yo quiero las bendiciones de las que habla el versículo 3. Pero esas bendiciones, escúchame bien,
porque todos queremos las bendiciones, pero las bendiciones que está prometiéndonos son para aquellos que están en Cristo, los que están plantados a la orilla, los que se están humedeciendo, los que están absorbiendo el agua de vida que proviene de Él. No me puedes decir, yo no sé por qué mi árbol no está dando fruto, por qué está seco. La palabra dice que para nosotros, los que amamos al Señor, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Nunca estaremos secos. Bendito, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¡Aleluya! Bendito. No quiero recitarlo mal. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuántos quieren toda bendición? Levanten la mano, ahora sí, levanten la mano. ¿Cuántos quieren toda bendición? Yo quiero toda bendición. ¿Cuántos quieren toda bendición espiritual? Yo quiero toda bendición espiritual. ¿Cuántos quieren toda bendición espiritual en lugares celestiales? Yo quiero toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Para qué le voy a mentir? Yo las quiero. Pero mira cómo termina el versículo. Es muy importante que lo tengas en claro. Que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. No puedes pedir la bendición, no puedes exigir la bendición, no puedes esperar la bendición, no puedes pelear por la bendición si no estás en Cristo. Es en Cristo, solo en Cristo. Voy a decir algo que repito muy frecuentemente también. Cristo es suficiente. Tenemos aquí en el tema de Efesios que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, o en los lugares celestiales en Cristo. Pablo bendice a Dios, y en este saludo de apertura tiene una bendición o un elogio maravilloso: bendito o alabado sea Dios. Y esta declaración de adoración es algo que se ha denominado en la teología con este término, la doxología. Y la doxología quiere decir una oración de alabanza dirigida a Dios, donde se reconoce su divinidad. Pablo toma las palabras y dice: voy a darle toda la gloria al Rey Dios que es divino. Marcos Witt grabó algo, yo no sé quién lo escribió, pero dame un segundo para no sacarte de tu nota. Pero Marcus Witt escribió esto y lo grabó en 1994 y decía: a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. ¿Qué opinión tú tienes de Dios? Cuando tú estás en Cristo, puedes reconocer su grandeza, puedes reconocer quién es Él. Alabado sea el Dios que nos bendijo con toda bendición que son espirituales en nuestra posición en Cristo. Todos los libros de la Biblia tienen un tema especial. Génesis es el libro de los comienzos, Mateo el libro del reino, Juan es el libro de la deidad de Dios, Gálatas el libro de la libertad cristiana, pero en Efesios tenemos el tema que hemos sido bendecidos por Dios, y esto lo vamos a ver una y otra vez a medida que caminemos este libro. Es por su gracia y es solo por su gracia, es por Cristo y solo por Cristo, es en Cristo y solo en Él. Y si hay algo que me tiene emocionado de este libro, es que cada vez que entre a Él me voy a dar cuenta que dependo absolutamente de su bondad y de su deidad, y que no hay nada que pueda hacer fuera de Él.
es en Cristo, solo en Él. Santiago hace referencia a esto. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. De modo que voy a leer otra carta del mismo escritor. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ¿dónde? En Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. El libro de Romanos, el mismo escritor, otro libro, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cristo es suficiente. En Romanos 8, al final, Pablo dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No termina ahí. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escúchame, estamos llenos de bendiciones que están ahí para nosotros, están en el cajón. Las riquezas están ahí. Solo hay una cosa que debemos hacer: estar en Él. Vamos a orar al Señor. Jesús maravilloso, en esta tarde